Buenas tardes, mi nombre es Ana Sofía de Rocal Castellano, soy estudiante de licenciatura de Ciencias Sociales de la Universidad de Córdoba. Nos encontramos aquí con el profesor Luis Duarte, que muy amablemente aceptó que le hiciera una entrevista acerca de unos interrogantes que tengo sobre la teoría conductista y la teoría del aprendizaje social. Eso en correspondencia al trabajo de curso del programa de licenciatura en Ciencias Sociales de Psicología Evolutiva impartido por el doctor Jorge Andrés Díaz Bernal. Gracias, profe. Con gusto, Ana. Bueno, ¿cuál es su perfil profesional? Bueno, yo soy licenciado en Ciencias Religiosas y Ética, tengo una especialización en Ética y Pedagogía y soy magíster en Educación. Bueno, profe, en comparación a años anteriores, ¿cómo ve la educación en la actualidad? Bueno, la educación ahora mismo es un reto que tienen los docentes, porque hay nuevos modelos pedagógicos, hay nuevas formas de pensar de los estudiantes, se le quitó esa autoridad desde el Estado al profesor. Antes el docente era una autoridad de enseñanza. Hoy el profesor prácticamente perdió esa credibilidad y no es que no conozca, sino que el mismo medio está haciendo de que el docente prácticamente pierda la credibilidad frente al estudiante. Hay nuevos retos en cuanto a las nuevas tendencias de las redes sociales. El estudiante hoy tiene otros intereses. Muy pocos estudiantes quieren hoy aprender, quieren enfrentarse a estos procesos. Entonces, hoy día la educación es un reto. Bueno, ¿y qué es el aprendizaje? El aprendizaje es cuando la persona capta aquello que se le quiere enseñar. Es el proceso mismo del conocimiento, pero adquirido por parte del estudiante. El aprendizaje es lo que se conoce, es lo que se quiere en educación. ¿Cuáles han sido los principales aportes de la teoría conductista en el desarrollo del aprendizaje del estudiante? Bueno, el conductismo, como sabemos, es una teoría que se basa en mirar las conductas del estudiante o del niño para analizarlas y mediarlas por medio de estímulos para esperar una respuesta de ellos. ¿Cómo se lleva esa teoría del conductismo desde el ámbito de la psicología al ámbito de la educación? Nosotros acá miramos los comportamientos, la conducta del estudiante, y si no es coherente con la conducta que uno espera o con la que uno quiere enseñar, los estímulos acá sería pues seguir procesos, estrenar estrategias para que el estudiante dé ese comportamiento o asimile ese comportamiento que uno espera. Entonces, sí se está aplicando esa teoría del conductismo en el escenario del aprendizaje en las escuelas del entorno social colombiano. Bueno, y la misma pregunta, pero visto de la teoría del aprendizaje social. Bueno, la teoría del aprendizaje social en relación al conductismo, mientras el conductismo observa conductas de comportamiento y se establecen estímulos esperando respuesta, acá en la teoría del aprendizaje social ya no es una conducta, sino que ese aprendizaje se enseña partiendo de refuerzo o de castigo o de ese círculo en donde está el estudiante que le puede llevar el aprendizaje. Entonces acá en la teoría del aprendizaje social, el estudiante necesariamente, el docente tiene que seguirlo, aunque no es lo normal o no es lo que debería ser. Muchas veces nosotros los docentes tenemos que llevar al estudiante a esa exigencia partiendo de un castigo. Y me lleva el recuerdo de que mis abuelos, mis padres me decían que antes la educación entraba con sangre y nadie se traumatizó. Hoy el gobierno, con eso de los derechos del niño, algunas instituciones gubernamentales le han hecho daño a la educación.
le han hecho daño a ese aprendizaje que uno propende alcanzar en el estudiante. ¿De qué forma? De que al estudiante no se le puede hablar de X forma, de que al estudiante no se le puede exigir, de que el estudiante tiene que hablarle uno suavecito, porque se traumatiza, porque uno discrimina y uno se puede enfrentar inclusive hasta una demanda de tipo jurídico que lo lleven al bienestar. Hay muchos estudiantes que ahora si uno le exige o le dice algo, lo malentienden y hasta hemos sido denunciados. Entonces, antes la educación entraba con sangre. Recuerdo que mis padres me decían que una vez se volaron del establecimiento educativo, cuando llegaron allá le pegaron sus padres, pero lo mandaron para la escuela y cuando llegaron a la escuela, acá le colocaron granos de maíz y utilizaron las reglas. Eso era un castigo para inducir al estudiante que esa conducta o ese comportamiento es inadecuado, es lo que no se espera. Entonces nadie se traumatizó y eso de castigo para buscar un comportamiento acorde a lo que se está enseñando en el proceso educativo dio resultados en el pasado y pienso que seguiría dando, es más, hoy en día esa teoría del conocimiento del aprendizaje social es lo que más se necesita en las instituciones educativas, pero está limitado por lo que te estoy diciendo de que se enfrenta uno a posibles demandas y situaciones jurídicas. ¿Y de qué manera la educación hoy en Colombia está inmersa en el enfoque conductista y en el enfoque del aprendizaje social? Al principio te hablé que hoy la educación es un reto para los docentes. Entonces, ¿de qué forma están estas teorías? Y no solamente estas teorías, hay muchas teorías de muchos psicólogos y grandes pedagogos que han trabajado la teoría del conocimiento para alcanzar ese aprendizaje significativo en el estudiante, que hay que tomar, hay que agarrarnos de todas las teorías que propendan a alcanzar un aprendizaje en el estudiante. Entonces, sí está inmerso, porque pese a que hay instituciones que tienen modelos y múltiples de modelos pedagógicos para orientar la práctica pedagógica de los estudiantes, no se puede decir de que un docente vaya o se vincule con un solo modelo pedagógico, porque el estudiante piensa distinto. No hay estudiantes universales con pensamientos únicos entre todos, no. Se comporta de distinta forma, piensa distinto, tiene problemas afectivos, tiene infinidad de problemas familiares que el profesor tiene que tomar todas estas herramientas para que encauzar ese aprendizaje. Un profesor que vaya con X o Y modelo pedagógico, X y Y de teoría únicamente y no vea que hay multiplicidad de aprendizaje, está mal. El aprendizaje significativo hace que el profesor primero conozca de lo que tiene que ver con la psicología del aprendizaje, psicología evolutiva. Un profesor que no conozca cómo se comportan los estudiantes en sus diferentes etapas de su crecimiento y vaya a enseñar de esa forma, es un profesor que tiende a fracasar. Entonces el conductismo, la psicología de la teoría del aprendizaje, los estudios de Piaget, de Freud, todos esos estudios son importantes a la hora de nosotros enseñar. O sea, los posibles o los futuros profesores tienen que saber de esto de la psicología evolutiva y de la psicología del aprendizaje, porque de lo contrario están, vuelvo y te repito, están condenados a fracasar en ese proceso de enseñanza a aprendizaje. Bueno, muchas gracias. Bueno, con gusto. Estaré presto a seguirte colaborando en lo que sea necesario para tu formación. Siguiendo la estructura de nuestro trabajo, nos encontramos aquí con Enzo Luis, practicante de psicología. Buenas tardes, Ana. Pues soy practicante de psicología de la Universidad Pontificia Bolivariana y bueno, dispuesto a resolver las inquietudes. Bueno, Enzo, ¿cuáles han sido los principales aportes de la teoría conductista en el desarrollo del aprendizaje del niño? Bueno, empezando porque el conductismo es una de las teorías principales y de las escuelas principales las cuales se abordan en la psicología. Esta corriente es casi que necesaria en el aprendizaje de un niño, ¿ya? ¿Por qué? Porque para que un niño pueda tener o hacer conciencia de aprendizaje, es necesario presentarle estímulos y esperar respuestas específicas. El conductismo
prácticamente en general es un aprendizaje que se da en asociación, estímulo y respuesta, ¿sí? Es decir, tú le presentas un estímulo al niño, esperas que él responda de dicha manera. Por ejemplo, existen dos tipos de condicionamiento, el clásico y el operante. En el clásico, el ejemplo pues, que es desarrollado por Pavlov, Iván Pavlov y Watson, es el típico del perro, ¿sí? Es decir, si un perro ve una comida, él saliva, ¿sí? Si a ese estímulo que es la comida lo asocia con una respuesta, con un estímulo condicionado, es decir, una campana, el perro cuando escucha la campana simplemente salivará por la asociación que tiene la campana con la comida. Lo mismo pasa con los niños. Si un niño hace algo bien, entonces el papá lo premia, lo felicita. Entonces él seguirá haciendo las cosas bien. De lo contrario, bueno, pasará de otra manera. En el condicionamiento operante, ya no es por estímulo y respuesta, sino por refuerzos y castigos. El refuerzo agrega y el castigo quita. Bueno, en un refuerzo positivo se le agrega algo que le gusta al niño, por dicha conducta, por dicha respuesta. En un refuerzo negativo se le agrega algo que no le gusta al niño. Castigo, se le quita. Castigo positivo, se le quita algo que le gusta. Y castigo negativo, se le quita algo que no le gusta. Entonces, es muy necesario y práctico este tipo de condicionamientos en la hora de aplicar enseñanza y aprendizaje a un niño. Y visto desde la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura. Bueno, desde la teoría del aprendizaje social, Albert Bandura, que es uno de los principales exponentes, bueno, él plantea que él está muy de acuerdo con los postulados del condicionamiento, ya que esta teoría, esta escuela es prácticamente una de las escuelas padres de las demás escuelas. Pero él postula que solamente el conductismo es como una caja negra, es superficial. Es decir, presenta el estímulo y espera respuestas. Albert Bandura postula que no solamente estímulos y respuestas, también enfóquese en el contexto de desarrollo del niño, de desarrollo del individuo. Es decir, si un niño, en este caso, tiene unas condiciones favorables de desarrollo, entonces lo pones en una situación como por ejemplo una situación escolar y el niño tiene contexto favorable de desarrollo, los estímulos que tú esperas de ese niño van a ser estímulos favorables en el ámbito escolar. Digo, respuestas favorables en el ámbito escolar. En otro caso, un niño que se desarrolla en un contexto poco favorable para él, de su desarrollo biológico, no será lo mismo en las respuestas o en el resultado mostrado en un ámbito escolar. Entonces, para Albert Bandura es muy necesario no solamente ver todos los estímulos, sino en el contexto, el desarrollo social. Él también postula que existe un aprendizaje observacional o vicario, que es aprendizaje por modelos, es decir, el niño aprende por los modelos que él tiene a su alrededor para aprender. ¿Sí? Si un niño tiene a unos papás de una manera, esos son sus modelos de aprendizaje. Entonces es de allí la respuesta al resultado, no solo en el ámbito escolar, sino también psicosocial, social, cultural, etc. ¿Y de qué manera la educación hoy en Colombia está inversa en el aspecto conductista? La educación, tanto preescolar, bachillerata y primaria, prácticamente se basa en su totalidad conductismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el simple hecho de dejar la tarea, ya, eso es el estímulo. El tipo de conductismo que se aplica diría que puede ser operante, ya que el simple hecho de dejar una asignación, ya tú esperas o un refuerzo o un castigo. Como dije anteriormente, en la educación, ¿cómo se ve inmersa
el conductismo, se usa mucho lo que se llama una técnica llamada economía de fichas. La economía de fichas es lo que generalmente se observa que le ponen al mejor estudiante, bueno, este fue el mejor estudiante de la semana, unas premiaciones, unas muestras de estudiantes destacados. Eso se usa mucho en las escuelas y esto tiene que ver mucho con el conductismo, ya que es refuerzo o castigo. Entonces, prácticamente tiene sus pros y sus contras, ya que el estudiante puede ir a la escuela ni siquiera con pro de aprender, sino de sacar una buena nota. Entonces, el conductismo es la principal técnica de aprendizaje, la cual ayuda a que los estudiantes pues cumplan con sus asignaciones. Bueno, ¿y del aprendizaje social? Bueno, como lo dije anteriormente, un niño en una escuela es reflejo casi que lo de que él vive en su casa, ¿sí? El aprendizaje social es muy importante para que el niño, el individuo en la escuela, más que todo hasta bachillerato, pues cumpla sus quehaceres, sus asignaciones, sus metas por cumplir. ¿Por qué? Porque todo lo que afecta en un entorno social, entonces se traduce en lo que rinde o el rendimiento del joven en la escuela. Entonces, va proporcionalmente, ¿sí? En mejor condiciones sociales, mejor desarrollo, mejor contexto de desarrollo en la palabra, mejor rendimiento. No solo en el ámbito social, en deporte, cualquier otra tarea. Todo lo social se le tiene que tener en cuenta para cumplir pues, de manera adecuada y adaptada todos los quehaceres del individuo. Bueno, eso, muchas gracias. Bueno, de nada, claro que sí. Habiendo analizado la teoría conductista, podemos concluir que va más allá de una simple forma de estudiar la conducta humana, ya que a partir de esto podemos llegar a conocernos mejor y entender por qué nuestro comportamiento. También se puede observar la manera de evaluar, se puede modificar el comportamiento por medio de estímulos y además esta teoría sigue presente actualmente en la educación. En cuanto a la teoría del aprendizaje social, esta le permite al individuo la oportunidad de decidir qué hacer con la información que recibe, ya sea para bien o para mal. Y es ahí donde hay que ser selectivo y saber identificar qué nos conviene, captar la información que sea benéfica y desechar la que no, aunque generalmente el comportamiento es el resultado de un modelo que se sigue, independientemente de que sea apropiado o no.